¿Cómo es? Ah, listo, ya estamos Vamos a grabando. dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este 10º seminario internacional que tiene como título La inteligencia artificial y el trabajo a distancia. La misma que va a estar a cargo por la doctora Carmen Lucía Torres Cueva, miembro integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital desde su fundación y creación. Ella es magíster en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También tiene estudios técnicos en computación e informática en curso forense por la Academia de Prácticas Forenses. Asimismo, es asesora legal en la unidad inspectiva SUNAFIL, año 2022. También tiene publicaciones en derecho laboral desde el año 2017-2022 y artículos en relación al derecho laboral e inteligencia artificial hasta la actualidad. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor contar con la participación de la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Puede dar inicio a su ponencia, doctora. Bueno, muchas gracias. Antes de esta grabación estaba difundiendo lo importante que es hablar sobre los derechos laborales, y más aún que estamos inmersos en este influjo de cambios que ha conllevado la implementación y la distribución, quizás hasta modal, de la inteligencia artificial, que se ha creado, y se piensa que esta va a seguir en nuestras vidas hasta final, va a ir, por supuesto, encaminándose al perfeccionamiento. Sin embargo, más allá de esta perfección que se encamina el hombre al haber creado la inteligencia artificial, lidiamos con un, un mundo que no ha sido valorado, y este mundo es en materia laboral. Quizás no se ha tomado en cuenta adecuadamente las afectaciones que pueden surgir en el ámbito laboral. Y como también puede verse en de otra manera, de otra forma, o viéndolo de otra perspectiva o panorama, también la implementación de la inteligencia artificial, en cuanto exista una ah, razonable regulación e importante regulación, eh, vaya a ser de gran utilidad para la producción de los trabajadores. Muchas veces he difundido, inclusive desde sus inicios, cuando empecé a hablar sobre la inteligencia artificial, y más o menos concuerda cuando el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial se creó, por ese tiempo más o menos, hablaba que existe esa importante necesidad de regular en materia laboral. eh, y la inteligencia artificial. De modo que se tenían que tocar varios puntos que lo pueden encontrar ustedes en muchos de mis artículos publicados. Eh, una de ellas, por supuesto, es buscar, de cierto modo, que el cambio no sea ese abrupto o tosco, que un cambio de implementación, que conlleva una implementación, tiene que ser progresivo, de tal forma de que las contrataciones de los personales no salgan afectadas, eh, sea pública o privada, esta implementación. Eh, de cierto modo, muchos especialistas, eh, Mark Zuckerberg, otros que están vinculados al gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, más, si mal no recuerdo su nombre, otros especialistas en la robótica, hay muchos, por supuesto, empresas dedicadas a esta producción robótica y la inteligencia artificial, el tipo de inteligencia artificial, se han pronunciado que algunos trabajos van a desaparecer. Ujú. Eh, hay que tener en cuenta que adaptarse involucra necesariamente una
implementación o estudios adicionales. Y esto genera costos, presupuesto. ¿Qué pasaría si estuviésemos hablando de una persona que ha estudiado diseño gráfico en la universidad o ingeniería que esté relacionada al diseño gráfico? Eh, y ha dedicado, si es un instituto que ha estudiado, ha dedicado 3 años a estudiarlo, y si ha sido en la universidad ha dedicado 4 a 5 años, parte de los perfeccionamientos que va adquiriendo, eh, asistiendo a diplomados, seminarios que son costosos. Finalmente, si uno quiere realmente nutrirse en conocimientos, ha dedicado tiempo y dinero, y que de momento salga con inteligencia artificial y desplace ese trabajo. Esta persona tiene familia, entonces ahí estaríamos lidiando con despidos masivos, despidos que no se hablan. eh, Quizás lo mantengo este trabajador, lo voy rotando y busco, le doy otra actividad de trabajo, le mantengo en la misma remuneración, la misma jornada, pero como este trabajador está realizando ahora otra actividad de trabajo, porque ahora la IA se está encargando de realizar su actividad que estaba él anteriormente realizando, simplemente no se adapta y no se adapta, pasa por un periodo de valoración por la empresa y busca una causa justa de despido, eh, quizás relacionada a la capacidad, relacionada a la conducta. De cierto modo, reitero, no se está valorando esa parte, ese mundo que está asociado en materia laboral y a la continuidad de trabajo. Eh, Bien, esto nos ha generado, de cierta manera, estas reflexiones de impulsar eh, las reformas en materia laboral, modificar algunos textos, es importante, del decreto legislativo 728, eh, o en todo caso, si no requiere una modificación, incorporación normativa. Párrafos en el decreto legislativo 728, el decreto supremo 003-97-TR, también en las normas que regulan en el ámbito del sector público, eh, sobre esa adaptación o adaptabilidad progresiva. De cierto modo, aquí en el Perú existe esa, ahorita, forma acelerada de capacitar al trabajador en el sector público en materia de inteligencia artificial, y eso está bien, pero hay que decir que no todos eh, quizás se adapten a una capacitación. Eh, Va a ser un poco difícil para ellos. Entonces tiene que haber inclusive un tiempo para que esta persona llegue a adaptar y a utilizar correctamente la IA sin que ponga en riesgo su actividad de trabajo. No se trata tampoco de acelerar, eh, si hablamos en materia administrativa resolutiva, las resoluciones o respuestas. Se trata de observar cuál es la lesión de derechos, analizar bien, leer qué cosas podemos perfeccionar de lo que haya arrojado como respuesta a la IA, y atender pues adecuadamente las peticiones del administrado o aquel que quiere acceso a la justicia. No hace mucho hemos visto una publicación de Indecopy para aquellos que actualmente son extranjeros y están asistiendo a esta humilde exposición. Indecopy es una entidad de administración pública, es decir, forma parte del Estado. eh, Se encarga de atender materias de derecho de consumidor final, eh, y también se encarga, pues, en el ámbito registral eh, de iconos, nombres comerciales y asociados. También protege, por supuesto, ciertos derechos en el ámbito empresarial, si es que lo vemos de esta manera, porque al conllevar, al manejar su personal, estas instituciones jurídicas de derecho,
eh, para el registro de nombres, marcas, patentes, iconos comerciales, forma parte de derecho privado y forma parte del derecho empresarial, por supuesto, ¿no? Y de cierto modo también atiende a ciertos derechos empresariales y de copia. Ahora, lo que iba es que hace algunos días esta entidad pública en sus medios, en términos sencillos y para difundirlos a ustedes, está alegre, yo vi una posición muy alegre, muy positiva, de que haya maximizado una producción, resoluciones ante diversas peticiones que se hayan eh, presentado ante Indecopi, ello que significa que se busca atenuar la carga. Lo han hecho y lo reconoce y lo difundieron hace poco con la IA. Bien, reitero, eso es un lado muy positivo, ¿no? Pero tampoco eh, se debe discriminar esa importante idea de regular el ámbito laboral, porque no debemos llegar al punto de agotamiento laboral, un agotamiento, un cansancio, porque de todas maneras una respuesta de la IA requiere una revisión por parte del personal y ello genera aceleramiento. Entonces, la IA antes yo resolvía, digamos, 20 peticiones, ahora con la IA puedo resolver hasta 100. ¿Lo que significa? Que eso sí tengo que leerlo en el día y eso sí tengo que alcanzarlo para que la entidad sea aplaudida por su producción. Entonces hay que evitar este agotamiento en personal de administración pública y en cualquier otra entidad que no sea pública, en las privadas. De manera que, reitero, existe un vacío normativo que debe ser necesariamente eh, captado y regulado, ¿no? Debe estar en el texto laboral del régimen del sector privado o de aquellos que tienen en el ámbito público. Bien, yo no solamente estoy difundiendo sobre la inteligencia artificial y viendo ese lado negativo, ¿no? Usted quizás alguien que recién está escuchando me dice, no, ella siempre va a atacar la IA, no, es así, no es así, porque también he difundido y mantengo firme esta idea que es importante una adaptación, porque la IA está para quedarse, la inteligencia artificial, y hay que adaptarse, pero esa adaptación tiene que ser progresiva sin afectar los derechos fundamentales de la persona. Consigo estamos hablando de la dignidad de la persona, y hablar de la dignidad hablamos de la fuente de ingreso de la persona, el trabajo, mantener los firmes en el trabajo y perfeccionar a estas personas, ¿no? A estos personales. De modo que, ¿qué tal si hablamos de mejorar una situación laboral con la IA para elevar la calidad de vida de la persona y de su familia? ¿Cómo llegamos a eso, idea? La idea del teletrabajo y también la idea de reducir la jornada de trabajo. De repente antes producía 20 resoluciones en todo un jornal de 8 horas, sin la IA. Ahora con la IA, esas 20 resoluciones quizás lo hago en 5 horas. ¿Ya? No se estaría elevando eh, la carga, no se crearía ese agotamiento si se buscara reducir la jornada de trabajo. Por ahí también se habla de aumento salarial, ¿cierto? Todos queremos aumento salarial. Estamos esperando ese aumento, en el sector privado, en el sector público, porque los gastos para sostener una familia, inclusive para sostenerse como individuo,
requieren más ingresos. Si la población económicamente activa influye mucho en el equilibrio económico nacional y cualquier otra nación, no solamente Perú, no nos da esa convicción como para poder elevar la remuneración mínima vital. Sin duda, hay que pensar necesariamente en otras formas legalmente permitidas, por supuesto, de que el trabajador genere ingresos, que trabaje más, ¿cierto? Sin agotarse más o demasiado, que trabaje esas 8 horas quizás, pero ya no para una sola empresa, sino que también sea de otra empresa. Reduciendo la jornada, 5 horas, que alcance la producción, que alcanzaba siempre, periódicamente, alcanzo, puede aumentarse quizás un poquito más en producción, pero ahora se redujo la jornada, y ahora reducirse la jornada, como no hay un aumento salarial, porque no lo permite el equilibrio económico, pero como ya tengo horas adicionales, horas sobrantes, que puedo conducirlo para estudiar, quizás, como tengo una familia, puedo conducir esas horas, utilizarlos para trabajar para otra entidad, para otra empresa. De modo que estaríamos encaminándonos a elevar la calidad de vida de la persona. Ahora, hay que también valorar, le decía, sobre el teletrabajo. Creo que lo han estigmatizado mucho al teletrabajo. Lo ven como si fuese algunas personas, no todos, como una película de horror, ¿cierto? Y perdónenme la simpleza al hablar, pero hay personas que he sostenido un diálogo y les hablo sobre el teletrabajo. No, no, yo prefiero ir a mi trabajo porque en mi casa no puedo, no puedo. Y bien, ese estigma yo creo que ya viene por partes psicológicas. Porque la idea de que exista una sociedad desarrollada se funda en la familia, en la educación que se concibe en la familia y en las relaciones que hay entre padres e hijos. Una función, un rol ejercido por el padre de motivación, de ayuda, de apego, que sepa el niño que el padre no solamente, o la madre, es aquella persona que trabaja afuera y viene de tanto en tanto, da el dinero y se va a dormir, sino que esta persona que genere dinero por una actividad de trabajo esté activo también en la familia. A ver qué modalidad nos permite de que el trabajador pueda realizar actividad de trabajo en su hogar y en cualquier otro lado, porque inclusive se pueden ir de vacaciones. Pero, tengo que alcanzar en producción. Ya estamos aquí en otro país, estamos de vacaciones, estamos de vacaciones, pero ustedes vayan y yo me quedo aquí a trabajar, termino y les alcanzo. Porque se tiene esa característica de ser flexible. Y la flexibilidad no solamente en cuanto respecta a la producción o alcance de las tareas encomendadas por el empleador, a la realización de estas tareas encomendadas por el empleado, sino esa flexibilidad también debe entenderse de que permite desarrollar esa actividad de trabajo en cualquier área, no necesariamente en el ámbito del hogar, del hogar. De modo que el teletrabajo es importante, tanto así que en el mundo
en Europa, en el Perú y en otros países latinos existe esta regulación. Algunos lo llaman teletrabajo, telelaboro, otros le llaman telemóvil, distintos nombres, sin embargo, es el mismo objeto lo que persigue. Por supuesto, eh, depende mucho de cómo lo hayan regulado para que exista una forma de mantener la continuidad del teletrabajo a beneficio del trabajador y otros utilizando un mecanismo jurídico temporal buscan de cierto modo oponerse a esa continuidad de teletrabajar y crean otra modalidad. Por ejemplo, en el Perú, antes de ocurrir el COVID-19, fue muy fuerte, ya existía una norma que regulaba el teletrabajo como una modalidad especial de servicios subordinados. Pero como ya existía ese teletrabajo, ¿no? Y buscaba mantener al teletrabajador en el ámbito de trabajo, eh, y no podía haber ese cambio, no podía retornar a su actividad presencial, salvo que el empleador demuestre que no alcanza una producción como teletrabajador. Sin embargo, al existir ya una norma, cuando se suscitó esta pandemia que nos causó mucho dolor, las políticas públicas no dijeron ya, adaptemos al teletrabajo en el momento de ataque. Yo no esperaba ello, pero crearon otra modalidad, que es el mismo objeto, denominado como trabajo remoto. Es lo mismo. Ah, ¿cuál es la diferencia normativa? Trabajo remoto porque se estaba utilizando durante el tiempo de pandemia, de emergencia sanitaria. Por eso le pusieron eso, remoto. Pero ya existía teletrabajo. Pero no quería reconocer que ya existía esa norma y mucho menos, los juristas de momento, reconocer la necesidad de motivar la prevalencia del teletrabajo. Así que crearon esta figura de trabajo remoto para hacerlo temporal. Por este momento que está aconteciendo, fruto del COVID, vamos a hacer trabajo remoto. Y luego cuando termine, pasan a la presencialidad. Entonces, creo que no se le ha dado ese valor importante para poder conciliar actividad de trabajo, familia, descanso. No hace mucho, cuando también estaba en una conferencia aquí con el doctor en una partida, conversando con otros colegas, hablaba de la importancia de teletrabajar. Es importante, eh, toda vez que se entienda que exista también una adecuada regulación, y que existen obstáculos jurídicos en la actualidad y juristas, quizás tal vez me atreva a decirlo, que evitan de que exista de cierto modo ese cambio. Y el reconocimiento, y ahí quiero resaltar, como una modalidad principal. No debe llamarse al teletrabajo una modalidad especial, que solamente va a ser utilizado cuando haya huelga, una modalidad que únicamente vaya a ser usado cuando exista estado de emergencia por enfermedad o por cualquier otra situación que lo requiera.
O quizás aumento de la gasolina, como pasó en Estados Unidos y en otra parte del mundo, de cierto modo que generó el reconocimiento de trabajo, del laboro, el aumento del combustible, y para ahorrar el costo de transporte y continuar en el ámbito de trabajo, hizo esta modalidad de trabajar a distancia en sus hogares, y se ahorró mucho en combustible, las personas muchos gastos, y se continuó con la labor. No, no hay que solamente pensar en peso, paso cortito, de fuerza mayor, para recién valorar al teletrabajo, porque constantemente nosotros estamos inmersos en contingencias. Un terremoto puede suceder en cualquier momento. Un ataque terrorista también puede ser en cualquier momento. No vemos el futuro. Sabemos que es tan inestable el combustible, ¿cierto? Porque no solamente influye la producción de materia prima en el ámbito nacional, también influye las inversiones de divisas extranjeras. Si el dólar sube, ¿no? Que tiene el gran poder en el mundo, el movimiento del dólar eh, puede incrementar también algunos costos. De modo que vamos a lidiar también, tenemos que valorar eso, ¿no? Vamos a lidiar también con las huelgas, porque siempre va a existir esta necesidad natural del hombre de exigir lo justo, de que sea escuchado. ¿Y por qué ya no pensar en cambiarle esa palabrita de especial por principal? ¿Ah? No hay que estigmatizar al teletrabajo. Reitero, problemas psicológicos en el ámbito familiar pueden ocurrir en cualquier momento, y si es así, es importante para llevar un clima armonizado, una separación, y puedes continuar con tu actividad de trabajo en donde estés viviendo actualmente, sin discriminar la función de padre o de madre. Pero la idea es de que impulsar el teletrabajo para mejorar la familia, fortificando valores, fortificando relaciones y motivando un cambio importante en la sociedad. Bien, vayamos y permítame, yo sé que hay extranjeros que luego van a leer también, van a ver este video, y muy agradecida por ello, ¿no? Por escuchar, pero permítanme hablar de la norma que en la actualidad regula el teletrabajo, que es la ley 7572. ¿Qué se aplica? Por supuesto, en el artículo 1 refiere su ámbito de aplicaciones para entidades públicas como privadas. Y se habla de entidades públicas las que se encuentran en el marco de la ley 27.444. Y de su, lo vemos, el 04-19-. ¿Qué es lo que dice su artículo 3.1? El teletrabajo es una modalidad especial de prestaciones laborales de condición regular o habitual. Se caracteriza por un desempeño subordinado, aquella sin presencia física del trabajador o servidor civil en el centro de trabajo, con la que mantiene vínculo laboral. Se realiza a través de la utilización de plataformas tecnológicas digitales. Se caracteriza, adiciona. El teletrabajo se caracteriza también por ser de carácter voluntario y reversible. Ya no es irreversible, es reversible. Ah, bien. Sí, puedes trabajar, teletrabajar y luego
retornas, ¿no? O existe este mutuo acuerdo entre las partes. Pero reitero, al decir en el 3.1 modalidad especial, 3.2 que señala enunciados alfabéticos sobre las características propias, ahí debe ser irreversible, porque se debe proteger el objeto mismo del teletrabajo, que es conciliar la vida eh, familiar con la actividad de trabajo, dándole esa importante función de estas personas para sostener en educación, y me repito, en educación como una importante consideración para mejorar el crecimiento de los menores, ¿no? Que van a tener importante en el flujo de trabajo y en lo político a futuro. Eh, Puede ser de manera temporal o permanente. Bien, acá también necesita un importante cambio, ¿no? En las características, debe buscarse la permanencia. Eh, Debe ser total o parcial. Sí, en la actualidad se maneja teletrabajo en algunas entidades de administración pública, pero no para todos los personales. No sé en qué criterios se basan, creo que existe una selectividad de repente. eh, Cuando ya existe la norma, debe priorizarse el teletrabajo para todos, ¿no? Eh, Existe esa forma de ir al trabajo, ¿no? 2 veces por día, y los demás días de teletrabajar. Otros que quizás tienen toda una semana, todo de lunes a viernes están teletrabajando, eh, no van presencial, y si van solamente únicamente quizás para revisar, si hablamos en el ámbito de administración pública, algunos expedientes físicos que requieren ser revisados de manera excepcional, ¿no? Pero lo que se está buscando, al menos en el ámbito de la administración pública, es retirar los expedientes físicos y quedarse con la virtualidad. Y si es así, ¿requiere necesariamente que el trabajador vaya al centro de trabajo? Fácilmente eso lo puede ser mediante teletrabajo, ¿cierto? Entonces aquí existe tanto una necesidad de modificar el numeral 3.1, 3.2 del artículo 3 de la ley 31.572, ley que regula actualmente y está vigente sobre el teletrabajo. Ahora bien, es importante hablar de que se ha buscado una adaptabilidad, y eso es por medio de esta norma que acabo de citar, de impulsar el teletrabajo en el sector público. No obstante a ello, dentro de la misma entidad, la administración puede llegar a crear ciertas disposiciones para el ejercicio de funciones de trabajador público del sector que eviten que teletrabaje. Por ejemplo, la norma habla de una prioridad de una persona, trabajador del sector público, tiene bajo su cuidado menores y no, no existe otra familia que pueda apoyar para el cuidado de los menores, existe una familia enferma, entonces no hay quien lo cuide, que se priorice el teletrabajo. Y sí, puede solicitar, lo va a ganar, va a obtener teletrabajo, pero en el ámbito administrativo sale una norma diciendo solamente se aperturará la figura de trabajo remoto en la noche o en la madrugada, o se va a cerrar de esta hora a esta hora. Bien, eso rompe toda la característica que debe entenderse por teletrabajar, que genera esa flexibilidad en la producción. ¿No? De repente ahorita eh, mis chicos están bien, están tranquilos, aprovecho, empiezo a trabajar, me concentro por teletrabajo. Se cayó. No, pero tengo que hacer la introducción. Voy a ignorar a mí. Tengo que esperar, tengo que hacer la producción porque si no se va a cerrar el sistema. No, si bien es cierto, existe una jornada de trabajo y lo prioritario es que el trabajador termine dentro de la jornada, es una norma existente en la actualidad. Sin embargo, hay que pensar de que esa modalidad de teletrabajar justo se creó
y existen en el mundo para conciliar las relaciones entre familia, trabajo, y tiene que mantenerse esa característica flexible, ¿no? Entonces, no puede existir normas internas, públicas o privadas, que vayan a afectar el teletrabajo. Eh, Yo he conocido casos diversos, y una de ellas les voy a narrar, ¿no? Una trabajadora, su madre estuvo muy enferma, pedía licencia porque su trabajo era presencial, fácilmente podía esta trabajadora del sector público alcanzar cierta producción de manera virtual, no había quien lo cuide, su única hija se encargaba de observar, de modo que tuvo que pedir licencia y se le ocurrió solicitar teletrabajo, ¿no? Después de un tiempo. Eh, Bueno, le autorizaron, pero le dijeron que el sistema abre de tal hora a tal hora y eso es la noche. Claro, ¿no? Pero ¿cómo va a ser en la madrugada o en la noche? Lo más que abren y van a abrir algunas horas nada más. No puedo alcanzar esa producción a esa hora. Eh, y eso, no, eso dice la normativa interna de la institución. No voy a hablar qué institución es, ¿no? Pero de Perú. Pero ello motivó a la trabajadora desistir de su derecho de teletrabajar y retornar a la presencialidad. Eh, entonces, más allá de la existencia normativa, que es una ley, existen normas internas que obstaculizan la adaptación de teletrabajo y hay que fiscalizarlo, pues. Porque si bien es cierto, muchas entidades, hablamos del PJ, del Poder Judicial, tienen autonomía, y esta autonomía entiéndase en el ámbito también de crear normas. Estas tienen que estar adecuadas a la Constitución y a las normas de inferior jerarquía, ¿cierto? Veo esperanzador para la elevación de la calidad de vida, permítame ver la hora para no extenderme tanto, si es que se habla de cambiar ese texto, no como una modalidad especial, como sino como una modalidad principal, el teletrabajo, para los trabajadores, tanto del sector público como privado, no verlo de carácter voluntario, sino necesario para que estas personas puedan conciliar su trabajo y familia. Y eleve, veo esperanzador, si esto ocurre, su calidad de vida. Y, por supuesto, implementarle la IA. Teletrabajando, utiliza la IA, mejora la IA, inteligencia artificial, aumenta su producción, tranquilamente lo presenta antes que termine el día. Y, por supuesto, estaríamos hablando de una adecuada utilización de los instrumentos jurídicos y el respeto constitucional. De cierto modo existe en el Perú, perdónenme si me ven mirando a un lado o otro, estoy buscando un ratito la Constitución, pero acá está. Yo tengo varias constituciones. Hay que mirar la Constitución de manera importante, no solamente para criticar aspectos negativos de reforma total, sino hay que ahorita, y por supuesto es importante e interesante llevarlo, consensuarlo, debatirlo posteriormente, pero hay que ver las actuales predisposiciones que se hallan en, en este texto jurídico. ¿No? Si estamos hablando que el trabajo es un deber y un derecho, es la base del bienestar social y medio de realización de la persona, hay que proteger las formas para que la persona pueda realizar tranquilamente su actividad de trabajo. Y ustedes dicen, no, pero
hay que pensar de esta manera también, ¿no? Ya de parte de los estímulos, quizás, tal vez. Que cómo voy a trabajar, ahí va a estar mi esposa, o ahí está mi esposo, van a estar mis hijos, van a hacer bulla, no me voy a concentrar. Bien, es más o menos de la idea de que difundí una vez cuando el doctor Marcativa y la doctora María Beatriz, no, no recuerdo, ¿no? Su nombre, ¿cierto, doctor? Daniel, María Beatriz. Me decían, pero hablar de adaptabilidad genera costos, tiempo, sí, pero es necesario. Yo les decía, eh, si estamos hablando de la IA, estamos hablando de esta difusión fuerte de la IA, genera necesariamente o motiva necesariamente la necesidad de contar con celular, con computadora, ¿cierto? Y van a hacer mucho esfuerzo por obtenerlo, tanto celular como computadora. Y aparte hay que considerar que al existir tanta competencia de producción en el mercado extranjero, estas se reducen en costo y es más accesible si lo comparamos con anteriores costos de estos que acabo de anunciar móviles. Lo mismo ocurre con el teletrabajo. Hay que buscar la manera de que aquellas personas que aún no pueden estar en familia, busquen la manera de lograr conciliar una adecuada relación en la familia, en el seno de la familia. No podemos seguir manteniendo la idea de una sociedad desarrollada si siempre perfilamos al padre que se va de la casa en la mañana y regresa en la noche. Y por ahí lo atiende solamente los fines de semana al niño o niña, o los niños. Un padre que quizá por el ritmo y el cansancio en el tránsito no tenga ni ánimos para hablar con el menor. Porque hay que pensar también en la distancia, en el tráfico y en el tiempo que se pierde en el traslado del trabajador a su puesto de trabajo y de los gastos que genera. De modo que si nuestra Constitución, artículo 22, refiere el trabajo es un deber y un derecho, hay que buscar la manera de que el trabajador genere más sin llegar al cansancio o agotamiento mental y buscar esa sensación de confort o de tranquilidad para su producción. ¿Y qué nos permite ello? El teletrabajo. Por eso no quiero decir de que necesariamente hay que modificar o incorporar un texto en el artículo 22, no, porque está dentro de este mundo, no te dice, y que, no dice el texto constitucional, por supuesto, y que únicamente se debe proteger el trabajo o la estabilidad de trabajo para aquellos trabajadores que asisten presencialmente, no te dice eso. Por tanto, la interpretación es amplia, presencial o no presencial. Lo importante es que alcance la producción, ¿cierto? Y esta persona se adapte en la familia. Y ella como a verlo como importante estar en familia y trabajador. El trabajo y sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del trabajo, dice el artículo 23, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. De este extremo me parece que se inspiró la tal norma que regula el teletrabajo, porque buscaban de cierto modo la adaptación progresiva del teletrabajo de los trabajadores que laboran en el sector público, teniendo en cuenta esta idea, ¿no? Madres que tienen menores, personal que tenga un familiar que esté en un estado de enfermedad, todavía ponen características de enfermedad grave
Hay uno que tiene que presentar certificado, cuánto demora en emitir una entidad de administración pública un certificado, porque los certificados médicos privados no confían. Entonces, recursos humanos, al no confiar en una certificado emitido por una entidad de administración privada, entonces tiene que esperar una emitida por la administración pública, y esto se regula en virtud del procedimiento administrativo, 30 días. ¿Y en qué momento entonces me van a dar teletrabajo? Mi familia se está muriendo, está cansado. Entonces existen disposiciones de inferior jerarquía a una ley que obstaculizan, o inclusive a disposiciones normativas inferiores a la cuestión que prevé la Constitución, que obstaculizan este camino hacia el perfeccionamiento en la producción y en la actividad de trabajo propiamente dicho. De modo que hay que buscar ese cambio también, ¿no? Eh, Bien, a raíz de esta reflexión, por supuesto, mi intención aquí es de generar estos cambios en la norma que regula el ámbito laboral y, y el teletrabajo, ¿no? Y uno empieza a hablar. Si hablamos de desconexión digital del trabajador, uno dice, pero ¿qué pasa, no? ¿Me va a perjudicar también el teletrabajo? Hay que verlo en otras formas, porque solamente no podemos hablar de conciliar la familia, sino que lidiamos con otra realidad, ¿cierto? La desconexión. Eh, la desconexión puede verse de distintas maneras. Desconexión digital, que es un derecho que ha sido reconocido aquí en el Perú y tuvo ese realce durante el tiempo de pandemia, por lo que los empleadores, cuando existió esta figura de trabajo remoto, acosaban, nos utilizaban, enviaban un montón de mensajes en cualquier hora, en la noche, en la madrugada, fuera del horario de trabajo a los trabajadores. Y después, al existir esta disposición normativa de desconexión digital, decían que no hay que, no, el trabajador no debe ver sus mensajes fuera de su jornada de trabajo, más bien debe observar solamente su jornada de trabajo. Pero ¿qué tal si te llega el mensaje? De curioso, uno siempre abre el celular y lo ve. Ay, no, ¿verdad? Este ya me dijo que tengo que hacer esto, no, mejor voy avanzando. Impulsa necesariamente tal. Entonces, ahí también existe una importante vacío normativo que debe considerarse. El empleador debe estar prohibido enviar mensajes fuera de la jornada de trabajo para que se respete el derecho de desconexión digital. En caso contrario, debe existir una sanción, ¿cierto? No siempre hay que ver desde el punto de vista de la buena fe de la actividad empresarial, sino también no se tiene que ver acá siempre la buena fe del empleador al aplicar las normas. En el ámbito laboral, perdóneme que sea tan sincera, no es así, no debe verse, eh, entenderse y que siempre va a ser de buena fe. Por todo lo contrario, va a buscar de cierto modo mecanismos jurídicos que por ahí existen para reducir obligaciones o hacerle creer al trabajador que no tiene beneficios. Eh, Aquí hay que tocar un poquito con pinzas sobre la buena fe del empleador, ya no tocando mucho el empresarial, ¿no? Sino del empleador en el ámbito de materia laboral. Siempre pensar en pro trabajador, y pensar pro trabajador no es de suponer así sí recibió toda la liquidación, así sí cesó, así sí fue una renuncia, o sí hay que pensar de que no fue despedido de manera injustificada, sino hay una causa justa. No, más todo lo contrario, tiene que entenderse, tiene que haber una lógica pro defensa del trabajador. Y a ver, esas situaciones de pruebas, presentación de pruebas, para buscar proteger su estabilidad, su confort de derechos y beneficios sociales laborales.
Otra figura de desconexión que le decía, ¿no? Más allá de la que acabo de hacer ese énfasis, se tiene que ver la figura de la desconexión que puede suscitarse por algún caso fortuito de fuerza mayor. Imagínate, estoy teletrabajando, pasa un terremoto, ustedes saben que a veces los movimientos pueden ser tan fuertes que las placas tectónicas al abrirse puedan quizás romper cierto cable eh, o detenerse la electricidad. Entonces allí pues existe una desconexión, ¿cierto? Por parte del trabajador y no va a alcanzar la producción. O que el trabajador pues por supuesto lidie con un corte de luz, por ahí se cortaron, se fue la luz, eh, por supuesto, esto ya hay una regulación aquí en el Perú que supone que no se le debe descontar al trabajador cuando existe. Pero ¿cómo demostrarlo si a veces no existe un pronunciamiento formal por parte de la entidad suministrante de energía eh, que se ha ido la luz? Hay fallas técnicas en ciertos distritos, pero también esas fallas técnicas afectó al distrito donde estoy. O de repente hubo huelga, estos protestan, entre las protestas, ¿no? Que se hicieron, o la defensa misma de la policía, botó una bomba, eh, un explosivo que hizo de que el cable que abastece de luz en cierto distrito, bueno, caiga, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro, no? Que pasó justo en ese momento una huelga, una protesta y se cortó la luz. Entonces hay cositas que deben estar en parte definidas en un texto jurídico, ¿no? Todo corte de luz sea debidamente justificado sin la necesidad de recurrir a una prueba emitida por la entidad que es suministrante de luz, mm, pueda justificarse como un jornal efectivo, porque ha sido producto de una contingencia y que ésta no genere, por supuesto, una reducción de su sueldo salario. ¿No? Es una manera de proteger. Y otra forma de ver es en el ámbito colectivo y de la seguridad social, que también dicen, ¿no? Que puede haber una afectación. Tomando en cuenta, y con eso permítame terminar, porque hay mucho que te hablar sobre el teletrabajo y sobre la guía. Eh, esas dos, yo sé que muchos de ustedes ya quieren comer, tienen familia. Si hablamos de derecho colectivo, ustedes dirían, no, pero desaparecer los derechos del sindicato, ¿no? Hay maneras de buscar mantener activo un sindicato y una manera de mantener activo es presentando estos presentes siempre su reclamación, sus reclamaciones a paralización de trabajos, huelga, entonces hay maneras. Si está teletrabajando, bueno, entonces paralizamos, mandamos todo nuestro colectivo, nuestro sindicato, un comunicado al empleador que vamos a parar la producción y que por supuesto, en virtud de la norma, y debe existir ahí sí una norma o incorporar en un texto el empleador, debe estar prohibido durante las paralizaciones o protestas legales que realice el trabajador, sea modalidad de teletrabajo o en cualquier otra modalidad, no debe contratar a otro personal durante ese tiempo. Porque de todas maneras, al contratar a otro personal durante ese tiempo de protesta, entonces no va a crear ese impacto, esa paralización, ¿cierto? Entonces debe existir ahí necesariamente una regulación y modificar el texto del decreto legislativo 728 y su texto único ordenado, decreto supremo 003-97-TR. De modo que ahí buscamos mantener activo, ¿no? Quizás, ay, pero si salimos a protestar, pueden salir a las calles a protestar, no necesariamente van a hacer una protesta virtual, puede también desconectarse y al desconectarse crea ese impacto de protesta blanda, protesta blanca, eh, en rechazo a ciertas conductas inapropiadas por parte del empleador, quizás que relacionadas al hostigamiento, hostilidad, o relacionadas quizás a las contrataciones, o lo importante también es relacionadas al aumento salarial,
¿no? Porque el empleador muchas veces se abstiene a decir la realidad económica, solamente dice en parte que han sufrido ciertas lesiones económicas para evitar aumentos salariales. eh, y solamente espera que ve que el Estado aumente la remuneración mínima vital para que ellos recién tengan esa obligación de aumentar el salario. Sin embargo, el sindicato, al estar activo, puede hacer ese seguimiento, ¿no? Y tiene que ver esa incorporación de que todo sindicato tiene esa importante participación para saber la realidad económica de la empresa y hablar de la elevación de la calidad de vida del trabajador, conocer el patrimonio real que maneja la empresa. De esa manera, conociendo este patrimonio, no teniendo ese influjo para las decisiones empresariales, porque acá se protege la actividad privada, sino más bien sabiendo la realidad económica, se protegería pues al trabajador y el aumento salarial y consigo la actividad de trabajo de los trabajadores. Entonces aquí también podríamos hacer unas modificaciones a fin de garantizar el teletrabajo y también el derecho colectivo. Y en cuanto respecto a la seguridad social, usted dirá, ay, pero ¿qué tal si estoy teletrabajando y en ese momento justo estoy conectando la computadora y me pasa electricidad? ¿Quién responde frente a este daño? Si estaba en su casa, él debió ver cómo se conectaba. ¿El trabajador o el empleador? Mira, ahí debe existir más aclaramiento por parte del sujeto jurídico nacional. Como estamos hablando de esta flexibilidad, el empleador tiene que estar constantemente en contacto con el trabajador a fin de que observe de que existe una comodidad de la computadora. Algunas eh, pues necesariamente son suministradas por el Estado porque quizás esté incorporado cierto programa de la cual tiene que realizar ciertos alcances o producciones que al inicio del texto que regulaba el teletrabajo, eh, estos bienes, computadoras, celulares, necesariamente eran otorgadas por el empleador. Sin embargo, al revisar el nuevo texto que desarrolla la ley sobre el teletrabajo, lo han, lo han tratado de desplazar, ¿no? Cuando realmente el empleador tiene que asumir estos gastos de suministro, estos gastos de, de computadora, y así, no deben solamente verse en el ámbito público o de carácter voluntario, sino como una necesidad, por lo que ahí también tiene que existir una variación de teletrabajo, la ley que hemos nosotros advertido al iniciar casi la ponencia, me refiero pues a la ley 31.572. De modo que ahí sí es importante, ¿no? Pero si vemos que constantemente el trabajador reporta está viajando, ¿no? Existe ya ahí un riesgo constante y que puede, por supuesto, sopesar eh, mediante un seguro de vida eh, para no obstaculizar la flexibilidad que caracteriza propiamente al teletrabajo de poder desarrollar esa actividad de trabajo en cualquier lugar de trabajo. Una protección no necesariamente refiere a que exista un marco normativo que prohíba que el trabajador teletrabaje en otro lugar de trabajo y que solamente lo realice en el centro, en su hogar. No, por supuesto que no. Como les decía, hay muchas actividades de trabajo que pueden ser desarrolladas en cualquier lugar, no solamente en un ambiente doméstico, en un ambiente de hogar. No debe ser igualado a un trabajo doméstico, por supuesto, de la que recoge la OIT, pero sí requiere necesariamente esa importante eh, necesidad de mantener esa flexibilidad de realizar el teletrabajo en todo lugar, ¿no? Incorporando también seguros complementarios, si es que hablamos de un trabajador que le gusta teletrabajar, haciendo actividades de riesgo, ¿no? Viajando quizás a lugares donde exista un poco eh, riesgo de que sufra algún daño. Entonces, también hay formas de regular su salud de este trabajador, ¿no? Y aparte, ustedes saben que al viajar de un país a otros países, en especial de Europa, resalto, te piden que contrates necesariamente un seguro para entrar cuando entres al país.
para que no le cree, para que no pueda generar gastos al Estado en donde estás visitando cuando se suscita alguna enfermedad o un accidente por parte del viajero. Entonces eso ocurre cuando viajas, por ejemplo, a partes de Europa, como España, parece que también Francia. De modo que hay formas de seguir manteniendo la seguridad social, no solamente está relacionado a la seguridad social, al tema de vínculo laboral, de trabajo subordinado, sino que también tiene una amplia gama de verlo para ver esa protección. Con eso no estoy desconociendo la importante función del empleador de buscar, con buenas prácticas empresariales, mantener la continuidad de trabajo de su trabajador y, por supuesto, siempre buscando una manera de que si es que este pasa una desconexión o ha pasado una desconexión durante el tiempo de teletrabajo, buscar la manera de hablar y dialogar con el trabajador antes de iniciar un procedimiento sancionador para despedirlo. No se trata de ello, se trata más bien de seguir manteniendo la actividad de trabajo de manera constante para seguir elevando la calidad de vida de la persona y la de su familia. Espero que les haya gustado mi exposición y por supuesto esperamos de que este audio sea escuchado por muchas personas y que tomen conciencia de lo importante que es teletrabajar, no viene de esos lados negativos de la existente norma, sino que se puede nosotros en calidad de ciudadanos y justificándolo podemos motivar ciertos cambios que den esa forma de pulir la norma existente, ¿no? Eh, muchas gracias, gracias por haber eh, asistido en esta humilde ponencia. Gracias Teresa, gracias Víctor, Ricardo, Ernesto, César y por supuesto gracias doctora Nilma Particar. Muchas gracias a usted, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Por favor, los que nos acompañan en el Zoom en vivo, si desean formular alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, por favor, lo pueden hacer a través del chat o pueden utilizar sus micrófonos. Hola, buenos días. Si me permite una pregunta, por favor. Maestro Ricardo de la Puente Moreno, por favor, maestro, puede hacer uso de la palabra, maestro. Gracias, buenos días. Agradezco tanto al instituto como a la expositora, muy buenos sus puntos de vista y sus apreciaciones hacia el tema. Hablaba de una situación muy curiosa acerca del teletrabajo e indicaba, bueno, pues el que no debería de haber quizás el que el que el patrón acuda continuamente al empleado, vamos a llamarle, en aquellas situaciones fuera del ámbito laboral. Entonces, mi pregunta específica es, ¿cuál es su opinión que le merece, por ejemplo, acá en México es muy común el que para algunas áreas de trabajo se le otorga un teléfono móvil, un teléfono celular al empleado, supuestamente para hacerle llegar sus labores cotidianas, pero sin embargo en todo momento le pueden llamar y en todo momento le pueden pasar comunicados o capacitaciones o asuntos por el estilo, no importando su horario laboral. Y aparte de ello, es el hecho de decirle continuamente bueno, como el teléfono o el móvil es de la compañía, pues solamente es para asuntos de la compañía, pero tú tienes que estar al pendiente siempre del mismo. Y esto mismo, pues lógicamente no viene en el contrato de trabajo, incluyendo capacitaciones, inventarios, cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál sería su opinión al respecto, si fuera tan amable? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por haberme escuchado y por tanto su apreciación en cuanto refiere a la realidad mexicana. Por supuesto, me parece que en México no existe esa importante valoración a la desconexión digital. Aunque sea un instrumento proporcionado de la empresa, debe considerarse el rango de jornada de trabajo a fin de que no se llegue a cansar
a hostilizar, a agotar al trabajador. Porque reitero, ¿no? Uno está tan apegado al celular que ya siente que el celular es parte de sí, es como un miembro del cuerpo, de modo que si en algún momento suena, quizás no timbra, pero suena un breve sonido, me va a dar esa curiosidad o sienta que ha sonado de observarlo. Bien, es importante la desconexión, ello significa de que debe existir, yo le decía que en el Perú falta, sancionar al empleador que exista un marco normativo donde sancione al empleador que envía textos eh, por cualquier medio telemático, eh, quizás ahí considerando Facebook, mensaje de Facebook, mensaje de WhatsApp, mensaje de texto por cualquier medio asociado a las telecomunicaciones y a esta modernidad digital. Durante el periodo de desconexión y entiéndase ese periodo de desconexión como un derecho fundamental, porque de este se arriba el descanso y no podemos lesionar ese derecho de descanso. Ahora, en cuanto a la privacidad, ¿no? Hay que también marcar esa importante regulación, no solamente en Perú, también quizás esto necesariamente se haga en México, de que se mantenga firme las travesuras, mi gatita, ¿no? Cada vez que estoy así, se pone al costado y quiere subir. No, baje la garrita, baje la garrita. De mantener firme esta idea de proteger la privacidad, ¿ya? Que también a la larga la privacidad debe entenderse dentro de el mundo de la dignidad del trabajador. Es como si yo te estoy proporcionando un correo institucional. ¿Y porque es institucional? Me tienes que decir tu contraseña para observar qué estás haciendo, a quién estás escribiendo, a quién estás escribiendo, con quién te estás mensajeando. Y bien, hay que ver el lado positivo siempre en cuanto refiere a la actividad de trabajo y que has contratado a un trabajador para que alcance su producción y está trabajando correctamente y no hay características como para iniciar un proceso sancionador en cuanto refiere quizás a la mala fe del trabajador, quizás a venta de información privada a otras empresas y no hay un comportamiento que involucre una investigación en especial, hay que respetar mucho la privacidad y ello significa de que si le estoy proporcionando un correo, no debo explorar ese correo. Si le estoy proporcionando un celular, no le puedo comprar no puedo comprar información de una red de telefonía para que me proporcione todos los mensajes. Entonces ahí existe necesariamente eh, una importante regulación, debe existir esa necesariamente importante regulación sobre el respeto de la privacidad del trabajador. Y aunque esta quizás ya debe entenderse o suponerse porque está concebido directa o indirectamente o predispuesto en la Constitución, tiene que necesariamente aclararse en un texto de inferior jerarquía. En el Perú, por supuesto, se habla de la ley. Por supuesto, México, como es una confederación estatal, quizás ahí tienen ciertas independencias cada estado, cada grupo, pero tiene que existir, al ser México unidad, esa unidad también en uniformizar la protección de desconexión digital, el derecho con desconexión digital, de todos los trabajadores en el ámbito del sector público, del sector privado, como también si hablamos de derecho de la privacidad del trabajador y únicamente podría pues alzarse ese derecho a la privacidad o levantarse ese derecho a la privacidad cuando existe ya una investigación. Y esta investigación tiene que ser ejercido para hacerlo imparcial el ámbito de justicia, eh, dependiendo de cómo lo maneje México, de repente el ámbito de policías confederados, de repente ellos tienen fiscales confederados, eh,
el ámbito de justicia, que se encarguen ellos mismos, ¿no? Las personas imparciales en investigación, ¿no? Que esté bajo la mano o bajo el poder de el empleador, porque el empleador siempre va a buscar de cierta manera de deshacerse del trabajador o retener ciertos beneficios buscando culpas para evitar otorgar beneficios, ¿no? Y más aún buscando esas culpas, indicaciones de delitos, de robo, hurto de información. Hurto de información, de otras figuritas que se puedan en el ámbito penal asociar para buscar despedir al trabajador por causa justa. Entonces, debe existir ese aclaramiento normativo, que es que ya existe dentro de su cuerpo normativo mexicano, que protege el derecho a la privacidad y también el derecho a la expansión digital. Espero poder haber atendido a su consulta o comentario, doctor Ricardo de la Puente. Le agradezco mucho, muy gentil de su Ah, parte. a usted. Doctora Carmencita, a la pregunta del maestro y siguiéndole a usted, visto desde el derecho constitucional, procesal constitucional, Sí. aquí en el Perú, desde el habeas data, uno de los problemas que yo identifico como profesional del campo del derecho es que nos falta una cultura jurídica, así como aprender matemáticas, comunicación, ciencia, tecnología, personal, familia, o que es nuclear en todas las sociedades del mundo, por eso acuerdos de instituciones y organismos en todo el mundo, el tema del derecho como cultura jurídica y como curso debe ser sine qua non, tanto para los infantes, para los niños y adolescentes en todas partes del mundo. No hacen uso del habeas data y de la protección de los datos personales, particularmente porque no tenemos una cultura y una formación jurídica desde muy temprano, sabiendo que los integrantes de la familia o los integrantes de una personería jurídica, de una micro, de una pequeña empresa, todos constantemente vamos a tener algún tipo de problema, algún tipo de querella, algún tipo de proceso judicial. De lo que usted señala, no es solamente en el contexto de pandemia, tampoco solamente con el tema de las inteligencias artificiales. Esto es porque también nosotros lo permitimos como Estado y también esto se permite a nivel internacional, el tema de la protección de los datos personales y dónde queda el derecho a la privacidad, a la intimidad a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional. El núcleo de la protección de mi derecho a mi privacidad y a mi intimidad debe ser velado por el Estado, debe ser velado por los acuerdos internacionales en el mundo. Nosotros estamos en Zoom en vivo y Zoom en vivo desde los Estados Unidos nos hace un control y un monitoreo con nombres, con apellidos, con imágenes, con videos. Yo quiero compartir en cualquier otra red, igual lo primero que hace antes de compartir la imagen, pone la captura, quién es la persona que está manipulando el celular. No solamente eso viene de afuera, sino también es algo interno, es una preocupación para nosotros, porque yo ahora como abogado en esta cuarta, quinta carrera de mi vida, el derecho debe ser columna vertebral en la formación de un ciudadano mirando el futuro de nosotros. Eso es lo que yo aportaría a lo que usted ha señalado y a la pregunta formulada por el ingeniero Ricardo de la Puente Moreno. Cedo la palabra, doctora Carmen. Muchas gracias por su comentario. Sí, definitivamente no hay que ver o suponer de que todo en la sociedad están respetando las normas, están respetando el derecho a la privacidad, están respetando la dignidad de la persona, la convivencia y no hay que suponer que estamos viviendo en un mundo de maravillas, de que las personas viven una adecuada convivencia, ¿no? Prueba de ello es la continuidad de delitos o de infracciones a las normas que se paran suscitando diariamente, no solamente en el ámbito penal, sino en cualquier otra materia de la que podamos nosotros hablar. Ahora, no hay que ver de que ya existe una regulación del proceso sobre la vía data, protección de los datos privados de la persona y que estas se alcanza únicamente mediante un proceso judicial.
sino que debe existir porque estamos hablando de la autoridad de mecanismos jurídicos que garanticen, pues, y no solamente esperen una consecuencia de un proceso judicial. ¿Sí? Entonces ya estamos en en una era donde podemos fácilmente, el pueblo o nosotros como comentaristas, como profesionales, impulsar estas modificaciones importantes. Me parece que hay una última Sí, comentario o pregunta. licenciado Víctor, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, es interesante la forma en la que llama nuestra atención, doctora, en todo esto que tiene que ver con la IA en materia laboral. Bueno, yo, además de hacer un comentario, le podría estar formulando también una pregunta y será de la siguiente manera. Hoy día pareciera que la condición humana de la persona humana no es redundancia, simplemente estoy siendo enfático en esta realidad fáctica que es toda persona humana, frente a la idea del sujeto o del ser sujetado o objetivizado, que es la manera en la que hoy día se coloca a la persona humana frente a las tecnologías y en este caso frente a la IA. Se le da una importancia de tal calado a la tecnología frente a la condición humana que se olvidan de que los operarios de este tipo de artilugios o artífices, o gadgets, es una persona humana. Luego entonces, el derecho, tal y como lo conocemos hoy día, nos trata, como ya lo sabemos, como sujetos susceptibles de derechos y obligaciones. Y en esto es algo en lo que yo he venido trabajando, no tanto en hacer una crítica destructiva, sino tendríamos que replantear en este siglo XXI la manera en la que desde el derecho constitucional podríamos estar tratando a la persona humana frente a las tecnologías como es la IA, como usuarios. Porque de lo contrario, estamos cayendo, parece en un error que nos están tratando, nos están objetivizando. Y esto nos quita, de momento, digamos que es una forma de poder tratarnos como cosas. Estoy siendo crítico, no es una forma despectiva de poder tratar a quienes podemos estar usando ese tipo de artilugios. Pero el capitalismo no advierte que los usuarios, no advierte como una consideración de relevancia que el usuario como trabajador tiene necesidades biológicas. Por lo tanto, claro, todas las interseccionalidades que usted ya refirió, como son la necesidad de una madre o un padre seguramente estando en casa, haciendo trabajo, teletrabajo, pues tiene que tener otras eventualidades que son propias de sus circunstancias, algo que la misma ley a lo mejor no lo advierte tal y como estamos diciendo. Pero, entonces, si replanteamos la manera en la que nos estamos viendo frente a esta realidad de la IA, tendríamos entonces que cuestionar la ley constitucional en sentido contrario a sus resultados. Por qué pretendo o por qué propongo esto? En el caso mexicano, tenemos a partir de 2011 una reforma en materia de derechos humanos, leyes secundarias que refuerzan todo este tipo de parámetro o regularidad constitucional y se entiende que hoy día el amparo ha sido reformado para que cumpla con esas características constitucionales. Pero si nos vamos recientemente en el 2022, se publicó una encuesta nacional sobre la discriminación, nos damos cuenta que ese ideal del que pudiéramos partir legalmente, legal y constitucional, se entendiera que no habría más discriminación o habría menos discriminación en México. La encuesta nacional NADIS, que le comento, pues nos da un resultado contrario, que contrasta esa realidad. Entonces, nuestro approach tendrá que ir en sentido contrario de los ideales deseados. Y el sentido contrario es demostrar que no basta con tener una constitución ideal, no basta con tener leyes secundarias, no basta con tener tribunales y áreas administrativas que se dedican para este tipo de cosas, sino que el error parece que está en otro momento. Y el otro momento es la manera en la que nosotras y nosotros, claro, las empresarias, los empresarios objetivizan al usuario como un mero ente que pudiera estar funcionando durante el tiempo que pudiera hacerlo. Pueden ser un día, 2 días, 3 días, un año, 2 años, dependiendo de cómo se está ajustando este individuo
usuario de la IA. Entonces, si eso no lo hacemos, estaríamos otra vez hablando en un año y seguramente habría una regulación de ese tipo de técnica que usted hoy nos comenta, pero los resultados van a ser siempre negativos porque vemos el ideal en un futuro próximo pensando que la positivización de esas reglas, la existencia de tribunales constitucionales, la existencia de instancias administrativas que pudieran tratar ese asunto, pues finalmente no nos va a llevar a ningún lado que pudiera ser de éxito, sino a contrastar que nuestra tesis o nuestra teoría finalmente pues hizo agua. Eso será cuanto, y se lo comento aquí, se lo dejo a la mesa para ver que pudiéramos discutir sobre el tema. Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente la existencia positiva de determinadas materias no reduce cierto problema existente en la sociedad. Depende mucho de la cultura social para ver realmente unos cambios positivos y estos cambios no son drásticos, son progresivos. Si hablamos en materia de discriminación, esta es una idea que siempre va a existir en cuanto exista una mala práctica en el que se concibe en el seno familiar. Por eso es que de ahí una importante presencia en la actualidad al difundir sobre el teletrabajo es darle esa importancia al teletrabajo para que se concilien estas relaciones adecuadas dentro del ámbito familiar. Ahora, al existir una norma que quizá castigue, sancione, en el Perú, por ejemplo, hablamos de discriminaciones que pueden tener múltiples resultados y asociados al bullying, moving, laboral, eh, puede inclusive conducir a la muerte de la persona. Tiene también esas afectaciones no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito penal. Si existe una norma penal que lo sancione con pena privativa de la libertad, o sea, porque quede preso esta persona que haya lesionado a otra persona relacionada a la discriminación a las que yo haya enunciado, no significa que se vaya a reducir. Estas normas han sido creadas de manera preventiva y creo que esta idea lo maneja toda institución estatal. Pero con esto no queremos decir de que estas normas al existir ya hay que mejorar, ¿no? Como usted dice, hay que verlo de otro panorama y reitero la importante función familiar que se le debe recalcar, ¿no? Una de ellas es que existan estas importantes relaciones entre padres con sus hijos y hay que darle esa función, pues, esa importante resultado al promover el teletrabajo, ¿no? Como una modalidad no especial, sino más bien una modalidad principal, no una modalidad accesoria ni temporal, sino una modalidad, reitero, principal de servicios subordinados, cambiando ya esta idea tradicional de que el trabajador acuda en el centro de trabajo. Definitivamente el problema de la discriminación es un problema latente, es un problema que, reitero, conduce a la muerte y que esto se ha maximizado por el uso inadecuado de las redes sociales y que por supuesto debe existir, y eso ya es un enfoque de investigación pública, un servicio de inteligencia que se encargue justo de estas observaciones, así como existe un seguimiento, como decía el doctor Daniel Marpartida de Estados Unidos, de todo lo que hablábamos o publicamos, debe existir también ¿no? No hay que, ya existe esta función capitalista que no se le está dando libertad absoluta del ámbito empresarial, sí, pero así como tiene esa libertad, también nosotros tenemos esa libertad de promover la existencia de normas que exijan, en este caso, una unidad de investigación para poder detectar y bloquear estas, de inmediato estas publicaciones que puedan crear daño a terceros. Sí lo puede hacer el Estado peruano y cualquier otro Estado, pero hay que reconocer que esto requiere ciertas especializaciones por parte del grupo de investigaciones del sector público, de quizás de la policía, servicio de inteligencia especializada de la Policía Nacional, así como se está creando un servicio de inteligencia que se va a encargar exclusivamente del grupo de extorsionadores para reducir la extorsión aquí en el Perú. También debe crearse un grupo de inteligencia para reducir este grupo de delitos informáticos que se deben a consecuencia de la IA, ¿no? Ciertamente, y también limitar el acceso a estos
aplicativos, ¿no? Se tendría que hacer de cierto modo lleva tiempo, hacer una calificación de aplicativos que deben estar restringidos para menores. De modo que al hablar de un menor a veces no se mide con sus palabras, ¿no? De modo que al existir estas restricciones podríamos de cierto modo promover estas reducciones de acoso, eh, discriminaciones que se puedan suscitar en algún estado o confederación. Espero haber atendido su comentario. Y de verdad, sí, el problema de discriminación es un problema que hay que tocarlo constantemente a fin de reducirlo. Muchas gracias con todo. Muchas Gracias. gracias, doctora Carmen. Entre las ideas que se ha estado escuchando, entre las preguntas y las respuestas de su ponencia, los riesgos, ¿no? La pérdida de empleos debido a la automatización. Hoy día temprano en la mañana nos dice Amazon que dentro de 7, 8 años toda su producción va a estar automatizada y robotizada. Wow, ¿de qué estamos hablando? El tema de la falta de protección de los datos personales. Ahora los empleadores utilizan en la selección de candidatos a un puesto de trabajo bots o inteligencias artificiales. Ahí volvemos a hacer énfasis, ¿no? El tema del control, la vigilancia, y quien toma la última decisión somos nosotros los seres humanos. En relación a los desafíos, la necesidad, y lo dijo el doctor Ricardo, el ingeniero, la necesidad de adaptación, capacitación constante para trabajar con estas TIC, con estas competencias digitales y con estas herramientas de inteligencia artificial. Me hablan de trabajo a distancia, me hablan de trabajo a remoto, y lo primero que nosotros vemos en nuestra realidad es que no contamos con un equipamiento de una infraestructura adecuada, menos hemos contado con un proceso de adaptación, de capacitación, y no solamente teórico, sino que tienes que aprender a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, que al día de hoy estamos hablando en 7 niveles. Asimismo, nosotros como seres humanos, realizar nosotros el control y la vigilancia cuando estas herramientas de inteligencia artificial nos alcanzan sus resultados, sus decisiones, sin dejar de lado como profesionales, como ciudadanos, ciudadanos digitales y abogados, que sean decisiones justas y éticas. Cedo la palabra a usted, doctora Lucía Torres Cueva, por favor. Definitivamente, sí, tiene que haber un manejo adecuado y ético de la inteligencia artificial. De modo que traigo de nuevo al recuerdo lo que en algún momento presenté como un proyecto de regular sobre la inteligencia artificial asociada con los derechos laborales, entendiendo la importancia de la adaptabilidad y no restringir, ¿no? Tuviste un día de capacitación y se supone que ya debes manejar, tienes que adecuarte a estos movimientos. No, es un proceso que conlleve semanas, meses, dependiendo de lo que pretendes capacitar al trabajador, y más aún si estamos lidiando con adultos mayores que a veces, eh, por la forma en cómo se han educado, ¿no? Es un poco más lento, no en todos, por supuesto, el discernimiento, ¿no? O aquel que tenga ese lento discernimiento, hay que también ayudarle a esa incorporación progresiva sin la necesidad de discriminarlo o impulsarlo a que renuncie. Hay que buscar la forma de que éste siga manteniéndose en su puesto de trabajo. Y reitero, ¿no? Ahí están los importantes luces que yo en algún momento di cuando el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial me convocó a empezar con estas discusiones sobre la inteligencia artificial y los derechos laborales, que debe considerarse varios puntos eh, jurídicos, crearse eh, para buscar la continuidad de la labor del trabajador en su puesto de trabajo. Muchas gracias, doctor. Una vez más recordarles a los que nos acompañan en el Zoom en vivo y también a los que lo van a ver en horas posteriores, lo vamos a subir al canal de YouTube del Instituto. Suscríbanse, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, la palabra ciudadanía digital abreviado. Nosotros al mes tenemos total 20 productos de diferentes proyectos en relación a la inteligencia artificial y en derecho laboral e inteligencia artificial.
el trabajo de la doctora Carmen Lucía Torres Cueva y de su esposo, el doctor Max. Las certificaciones de todo nuestro trabajo lo estamos realizando entre el mes de enero, febrero del año 2026, totalmente gratuitos. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este 10º seminario internacional, la inteligencia artificial y el trabajo a distancia, la misma que estuvo a cargo de una miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. A nombre del directorio, muchas gracias, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Un abrazo muy fuerte, bonito domingo con la familia, saludos para su esposo y para la familia, doctora. Muchas Igualmente gracias a a todos todos. los que nos han acompañado, bonito domingo familiar, cuídense mucho. Gracias. Un abrazo, bendiciones. Buen fin de semana.